¿Es posible firmar los sueños? En tu libro tienes una tesis clarísima, pero me gustaría que la desarrollaras tú mismo. Bueno, como tú que has leído el libro ya has visto que eso da para discutir el propio significado de qué significaría firmar los sueños, etcétera, ¿no? Respecto a lo que va el libro, que yo creo que el título no tiene nada de provocativo, más bien de definitorio, ¿no? Creo que es un título muy, muy sucinto que define bastante bien de qué va el libro, porque va exactamente de eso y de alguna cosa más, quizá, porque a veces se me da por divagar. Pero, hombre, yo diría que sí es posible. Lo que pasa es que no en el sentido en el que se ha acostumbrado a entender lo que es firmar, lo que es el sueño firmado, ¿no? Sino de una forma un poco diferente, que es lo que intento explicar en el libro. Creo que hasta ahora se ha malinterpretado un poco la cuestión. Claro, porque corre este tópico, ¿no? De hecho, como que en el libro uno de tus intenciones es romper con una serie de tópicos y de clichés que hay alrededor de la relación entre el cine y los sueños, ¿no? Y de entrada hay un tópico por el que empiezas, ¿no? Que es que esa idea que relaciona o que entiende que el cine es como un sueño. Sí, es un tópico bastante trillado, un tanto folclórico, yo creo que producto del marketing. No solo del marketing, creo que es un pensamiento legítimo que solamente mucha gente ha expresado de forma honesta muchas veces, ¿verdad? Pero que yo simplemente no comparto. Creo que es demasiado vago y se extiende demasiado y no demasiado cierto. Cierta, esa equiparación entre el cine y el sueño. Creo que no es así. Y uno de los motivos del libro era desbrozar ese terreno tan confuso, ¿no? Esa enredadera de conceptos entre cine, sueño y tal. Y expresar lo que realmente, no sé si pensaba, porque es que no parte de un pensamiento racional este libro. Es un esfuerzo racional ejercido a medida que escribía sobre unas intuiciones, ¿no? unos sentires que he tenido a lo largo de toda mi vida como espectador. Básicamente, sobre todo como espectador. Donde me he encontrando que el cine podía reflejar de una forma más o menos torpe, más o menos brillante o talentosa los sueños, pero a veces de una forma demasiado especial como para meterlo todo en el mismo saco. Quiero decir que la sensación que me transmitía ver alguna secuencia, pongamos por ejemplo Tarkovsky, ¿no? Alguna secuencia de nostalgia sí, bueno, de la propia película Nostalgia o El Espejo, algunas películas de Tarkovsky donde te encuentras con secuencias supuestamente oníricas que ni siquiera son explícitamente oníricas, pero desde luego las reconoces cuando las ves. Yo me daba cuenta de que esa sensación que tenía al ver esas secuencias no era para nada ni el mismo ni equiparable al que tenía cuando veía secuencias, entre comillas, oníricas, supuestamente oníricas, de un cine más convencional. Y entonces pensé, aquí hay que analizarlo y hay que sacar conclusiones de todo esto. La conclusión que he sacado es que sí que puede existir un cine onírico, estrictamente onírico, tal como más o menos lo intento definir, entre otras cosas porque creo que ya se ha hecho en alguna ocasión, por ejemplo en los ejemplos que acabo de citar, ¿no? Pero bueno, no deja de ser también un concepto muy inaprensible. Yo intento incluso acotarlo como un nuevo género, pero bueno, ahí está, ¿no? Eso también se puede dar para hablar bastante, después de haber leído el libro seguramente. Dices además, Carlos, que me gusta mucho esta idea, como que el cine escenifica los sueños, pero no puede representarlos como tal. Es decir, que cuando vemos una película que supuestamente hay una escena onírica, en realidad es únicamente como una representación fílmica, pero no es el propio sueño, ¿no? Parece una obviedad, pero hay que distinguirlo esto. Exacto, parece una obviedad, pero no lo es desde el momento en que se identifica tan claramente el cine con el sueño. Hay demasiados autores, críticos, cineastas, filósofos, ¿no? que han identificado tan estrechamente el cine con el sueño que se olvida la obviedad.
Y ¿qué decía Buñuel? Buñuel hablaba de que, de que el cinematógrafo era la máquina que mejor representaba el pensamiento humano, los sueños, etcétera, ¿no? Como si fuese una cámara fotográfica con lo que puedes penetrar en el cerebro y fotografiar en movimiento los sueños. Cosa que no es así, ¿no es cierto? Bueno, en el libro también cito que eso también podría ser, pero eso es otro tema. Es un tema técnico, ingeniero, que están haciendo los americanos, los japoneses, de realmente filmar el sueño en sí, ¿no? Pero bueno, está bien que se comente eso también, pero bueno, en cualquier caso no estamos hablando ahora mismo de eso. Lo que quiero decir es que, yendo a lo que me has preguntado, aquí se mezclan dos cosas. Primero, la obviedad no es tal, hay que señalarla, en el libro se señala, decir, oiga, es una obviedad que esto no es un sueño, esto es la representación de un sueño. Vamos a poner al lado un poco ese lenguaje poético, ¿no? de identificación. Vamos a apartarlo un momento. Y en segundo lugar, si analizamos la propia representación, las cosas se pueden representar de muchas maneras. Y también ocurre que demasiadas veces el sueño se ha representado de una forma demasiado convencional. O sea, existen unos convencionalismos del sueño que se han acabado convirtiendo, que supongo que me gustaría meterme en la cabeza de un cineasta de 1910, ¿no? ¿En qué estaba pensando cuando intentaba reproducir un sueño, escenificar un sueño? Me imagino que de una forma honesta, cuando utilizaba trucos para diferenciar esa escena del resto, ¿no? Y hacía que esa imagen fuese más borrosa o lo que sea, me imagino que de una forma honesta pensaba que él los sueños los veía así también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso con el tiempo acaba acumulándose, hay un efecto acumulativo y al final acaba surgiendo un espécimen que es el sueño cinematográfico, que es esa secuencia más o menos ininteligible, curiosa, surrealista, de fondos borrosos, etcétera, ¿no? Eso dura mucho tiempo. A lo largo de la historia del cine tenemos ejemplos de lo contrario también, ¿no? De los esfuerzos, por ejemplo, de Hitchcock en hacer que el sueño sea más, ¿cómo le llama? Afilado, ¿no? De bordes más afilados, para no seguir el tópico de que ya se había convertido en un lugar común cinematográfico, como se rodan los sueños. Parece que viniesen acompañados de un manual, ¿no? Como si fueses, antes de trabajar en Hollywood, ibas a la universidad y te explicaban cómo se filman los sueños. Pues se filman de esta manera, ¿no? Claro, esto no puede ser, esto en el fondo es una impostura, es una representación que acaba derivando en una forma cinematográfica de representarlo. Bueno, en el libro hablo de eso, pero también hablo de hasta qué punto eso que habíamos apartado, que era la identificación del cine con el sueño, si había algo de cierto en ello, por otra parte, ¿no? Si había algo, o sea, aparte del marketing, la poesía y lo trillado, si había algo realmente, si había algo en común, realmente algo en común entre, o podía haberlo en potencia entre la cinematografía y los sueños, ¿no? Y es algo que, como he dicho antes, yo he intuido en ocasiones. Creo que sí puede existir eso. Sí puede estar, pero no en la mera representación de los sueños, sino en una forma de filmar que no se identifica necesariamente con la ficción o con el documental, sino con una tercera forma de filmar. Y en relación a esto que comentas, Carlos, también, claro, en el libro dices también que los sueños no pueden filmarse, que son mentales y que siguen su propia lógica interna. De hecho, comentas que son como la suplantación del mundo exterior y que además no están hechos de imágenes únicamente. Intentas también especular alrededor de la propia naturaleza del sueño. Claro, porque sin adoptar una posición psicoanalítica o freudiana de interpretación de los sueños, no sé, a nadie se le puede escapar que la sensación que tienes cuando sueñas es mucho más profunda que lo que pudiese resumir solo con las imágenes, que de hecho es lo que puedes hacer después cuando se resumes a un amigo y le cuentas un sueño, ¿no? Le puedes contar las imágenes, pero no le puedes contar el por qué esas sensaciones están a veces tan acuciantes o tan graves en ocasiones, ¿no? Hay gente que, no sé, yo en alguna ocasión me he despertado casi llorando, ¿no? Porque, por algo que luego es casi imposible explicar, porque no es la muerte de un ser querido, por ejemplo, sino algo absolutamente extraño que no se corresponde con las imágenes que has soñado. Ese trasfondo
que evidentemente está ahí, eso es intransmitible, ¿no? A través de las imágenes y del sonido. Pero te quería decir algo más, porque me has preguntado que no se pueden reproducir. Dices algo así también, Carlos, perdona, dices algo así como que en el libro, como que en realidad cuando explicamos un sueño, únicamente explicamos el recuerdo del sueño, con lo cual ya hay una pérdida, ¿no? O sea, hay una imposibilidad de explicar el proceso del Exactamente. sueño. Exactamente. Por los límites del lenguaje, por los límites de la percepción, por la cognición, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de otro nivel, ¿no? Exactamente, porque sí, porque no es transmitible, no puedes empaquetarlo y soltarlo después, es un poco lo que venía diciendo. Hay cosas que te van a quedar por el camino. Primero porque ya se te han quedado por el camino porque la memoria actúa de esa forma. Cuando despiertas ya empiezas a olvidar lo que has soñado. Pero aunque tengas un buen recuerdo del fragmento que estás contando, efectivamente, además intentas dar inconscientemente intentas dar algún tipo de coherencia a eso para que sea verbalizable, ¿no? Pero y además te va a parecer muy extrañas cosas que mientras soñabas no te parecían nada extrañas. Que esto me parece un punto muy, muy interesante y que diferenciaría, por alguna vez me lo han preguntado, qué diferencia habría entre un cine onírico y un cine surrealista. Bueno, es que evidentemente pueden tener puntos en común y parte de un cine surrealista podría ser onírico o viceversa, ¿no? Pero desde luego lo que no hace un sueño mientras estás soñando es epatarte, ¿no? Esa cosa un poco circense, un poco espectacular, esas ganas de Patel de Bourgeois o la frase famosa de Lautréamont, ¿no? Que los surrealistas tomaban como definición del surrealismo. Me he encontrado, como era aquello, el encuentro entre una máquina de escribir y un paraguas en una mesa de disección, ¿no? Que de ahí salen estos cuadros que luego pintaban. Claro, esto es sorpresivo, ¿de acuerdo? Para el espectador. Y eso realmente no ocurre en los sueños, porque en los sueños normalmente, en el 90% de veces, lo que ocurre es que asumes como normal lo que estás soñando, como perfectamente normal, porque esto está subsumido dentro de ese mundo. Es después, a posteriori, cuando ya estás despierto e intentas explicarlo o explicártelo a ti mismo, que percibes la extrañeza de esos elementos, ¿no? Pero sí que me recordaba lo que te quería decir, que es que decías, no se puede reproducir el sueño, pero sí que se pueden encontrar los mecanismos que puedan tener en común. Entonces, esa absorción, que ejerce el sueño sobre el soñante, sobre el soñador, ¿no? Ese aislamiento del mundo externo, esa especie como de ¿cómo se dice de la gente que se los llevan los ovnis? Estoy buscando la palabra. Abducción, esa abducción. Exactamente, esa abducción dentro de una diégesis mental, ¿no? Que surge, que no sabemos quién diseña, no sabemos quién enhebra esos hilos, ¿no? Pero esa caída en esa diégesis, creo que eso nos puede dar una pista respecto a cómo estructurar eso cinematográficamente. ¿Vale? Siento quizá en el fondo una utopía, un imposible, pero no importa, te puedes acercar a ello y lograr esos momentos que yo califico de abismamiento, más que de asombro, de abismamiento. Luego también, Carlos, siguiendo en esta línea de romper tópicos, también intentas como diseccionar esta idea de Hollywood como fábrica de los sueños, que para ti sería todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque lo que hemos comentado antes de ese lugar común trillado, ¿no? De identificación entre sueño y cine, Hollywood ha sido por excelencia el mayor propagador de esa idea. Incluso Hollywood y los que hablaban de Hollywood. Y en cierto sentido está absolutamente cierto, porque evidentemente Hollywood ha vendido iba a decir miles de millones de personas, y probablemente sí, a miles de millones de personas durante más de un siglo, pues unos valores, una forma de vivir, unas ilusiones, unos sueños, como entendemos sueños respecto a, o sea, como los entendemos cuando hablamos de esperanzas vitales, ¿no? En ese sentido sí, pero no desde un punto de vista onírico, estrictamente onírico, que es de lo que va el libro, porque el libro no va de ilusiones de quiero ser rico, guapo y famoso y tener una vida mejor. El libro va del onirismo en sí, lo relacionado con el sueño real.
Y en ese sentido Hollywood sí que se ha mostrado siempre muy cauto. Cuando hablo de Hollywood estoy hablando del que ha marcado la pauta, pero evidentemente todo lo que pueda decir de Hollywood se extiende a cualquier tipo de cine convencional, narrativo, entre comillas comercial, ¿no? de Europa o de cualquier sitio, evidentemente, ¿no? Pero ellos han marcado esa pauta. Entonces han sido siempre muy cautos con lo onírico en sí, ¿no? Entonces siempre lo han delimitado con aquellas formas precocinadas de las que hablaba antes, de cómo debían ser, pero siempre delimitando muy bien el lugar que podían ocupar los sueños y desde luego su duración, ¿no? Pues los sueños siempre han sido esa guinda en el pastel que colocaba, ¿no? Ese momento extraño que colocaba Hitchcock en una de sus películas o cosas similares. Realmente, o sea, una película como, yo qué sé, El testamento de Orfeo de Cocteau hubiera sido inverosímil, ¿no? Jamás se podría haber realizado en Hollywood en los años 40. Bueno, ese es de los años 60, da igual, en los años 60 no se podría haber realizado, claramente. Es que vienes a decir incluso que Hollywood tiene fobia a los sueños, ¿no? Porque, y ahí estaríamos con una de las tesis más interesantes del libro. Para ti, digamos que ese cine onírico es un cine transgresor y Hollywood precisamente va a todo lo contrario, a la estandarización. Va más que, bueno, yo no sé si diría, sí, bueno, a la estandarización, por supuesto, sí, pero más que a la estandarización, a la completitud de la narrativa, a su inteligibilidad, sobre todo a la inteligibilidad y a la completitud, ¿no? Una historia cerrada, con un principio, un nudo y un desenlace, ¿no? No siempre es así, por supuesto. Hollywood a veces pues se le va un poco la olla, como se diría vulgarmente, ¿no? Pero sí que busca que la historia más o menos pues, se entienda. Entonces no le gusta ir por caminos menos frecuentados. Claro, es la forma del cine, digamos, académica, ¿no? Entonces la fobia se expresa en ese sentido, no es que salgan gritando, echando los cines despavoridos, pero sí que es verdad que el cine único es un disolvente para esa forma cinematográfica. Es un cine que puede provocar el pasmo a unos niveles a los que probablemente Hollywood no le interese provocar. Le interesa provocar otro tipo de sensaciones. Y además, también siguiendo en esta línea de romper tópicos, me gusta como hablar del duermevela como si fuera en realidad ese espacio puramente inspirador, mientras que los sueños para ti no suelen ser inspiradores. También es como otro lugar común, ¿no? De los sueños me inspiraron a hacer esta escena o me basé en un sueño que tuve para hacer esta película. En ese sentido piensas todo lo contrario, ¿no? Que los sueños en principio son tan ininteligibles y siguen su propia lógica que es difícil, ¿no? Establecer de ahí algo que se parezca a una película. Sí, generalmente no son demasiado útiles. Es verdad que existen excepciones, son excepciones famosas de ideas que se han tenido en sueños, en sueño profundo, digamos, ¿no? En sueño REM, y luego eso se ha aplicado, ¿no? En alguna secuencia, en algo, ha sido el germen de algo. Pero es raro, es muy poco frecuente. Y yo creo que muy poco frecuente. Yo creo que eso obedece más a una forma rápida de hablar, ¿no? Como la identificación entre cine y sueños directamente. Es una forma rápida de hablar. Porque muchas veces decimos cosas sin detenernos realmente a pensar lo que estamos diciendo. Utilizamos muletillas, cosas que hemos oído muchas veces, cosas que facilitan la comunicación entre los seres humanos, pero a un nivel un tanto superficial, ¿no? Si nos paramos un momento y lo pensamos, decimos, no, un momento. ¿Cuántas ideas realmente útiles he tenido en mi vida soñando? Nos daremos cuenta de que realmente muy pocas. Y el estado de duerme-vela no es exactamente el de sueño, ¿vale? Sería cierto lo que hemos dicho hasta ahora si lo integrásemos dentro de ese conjunto de sueños, ¿no? Todo lo que ocurre desde que te estiras hasta que te levantas de la cama, pero no es así. El estado de duerme-vela es otra cosa, es un estado ¿no? Un estado liminal de semiconsciencia, y eso sí es muy fecundo, altamente fecundo. Hay miles de ejemplos, ¿no? De científicos, artistas, literatos de todo tipo y cineastas. Incluso yo mismo, a mí también me pasa. Es más, lo puedes provocar de muchas maneras, ¿no? No solo los ejemplos famosos de dormirte en un sofá con una cucharilla en la mano, sino de hacerlo de una forma buscar una sistematización. Por ejemplo, se puede controlar
todos tenemos ciclos, ¿no? de unas duraciones X, de sueño REM, sueño no REM, a lo largo de la noche, por la mañana. Tú puedes saber más o menos a qué hora deberías despertarte o seguir durmiendo para beneficiarte de estados de dormivela, por ejemplo. Y además, que de hecho ya lo has nombrado un poco, Carlos, pero claro, si entendemos ese cine de Hollywood que concibe lo cinematográfico como narración, como contar historias, ¿no? Pues llegaríamos a otro lugar común, que es el cine está hecho para contar historias. ¿Esto qué piensas? Bueno, ya sabes que eso, claro, eso lo piensa Hollywood y lo piensa el 99% de los... Bueno, me he pasado, el 90% de los espectadores, ¿verdad? No hace mucho yo estaba hablando con un amigo que me presentaron, un amigo de alguien que me presentaron, y, tú has hecho películas, bueno, sí, tal. Bueno, yo creo que el guión es lo más importante, porque realmente en el fondo, ¿no? Y yo le dije, bueno, no estoy muy de acuerdo contigo. Y me dice, no. Digo, no, pero sería algo muy, muy difícil y muy largo de explicar, sobre todo con alguien que es muy externo al cine, ¿no? Que solo lo consume de vez en cuando para distraerse. Tienes que dedicar muchas horas a explicar eso. Entonces, claro, Hollywood se ha construido sobre una demanda mundial que preexistía a Hollywood. Pues claro, evidentemente, Hollywood, insisto, recuerdo cuando hablo de Hollywood, hablo de todo el cine convencional, proviene de unas bases que estaban en el teatro del siglo XIX y en la novelística del siglo XIX, que ya tenían mucho éxito entonces, ¿no? Porque Alejandro Dumas y Julio Verne vendieron miles de ejemplares. Y Tolstoy. Entonces se construyó sobre eso, y sobre eso han hecho grandes obras también, ¿no? Como grandes novelas que en el siglo XIX. Y tampoco se trate de luchar contra eso. O sea, cuando yo digo estas cosas de Hollywood no lo estoy criticando. Yo soy el primer consumidor de una gran película de cine clásico, de John Ford, si no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema. El tema es cuando se descartan otras posibilidades, que es lo que ocurre con el gran público, ¿no? Simplemente parece que se ofenda cuando algo pues, no se entiende del todo, no tiene pretensión de ser entendible. Es otra forma de acercarse a las cosas. Yo creo que en ese sentido nos encontraremos con muchos casos similares. Por ejemplo, en la música. La música del siglo XX, la música contemporánea, pues no ha tenido el éxito que ha tenido la música popular, obviamente, ¿no? O el arte contemporáneo. Mucha gente pues dirá, pues el arte contemporáneo, pues ¿qué es? Pues una estafa, ¿no? Es una estafa que no pretende comunicar nada, y etc. Bueno, en esos caminos, esas lindes, ¿no? Esas zonas grises son las que me interesan, ¿no? Sobre todo, no el cine más abstracto ni en contraposición al cine más narrativo, sino lo que se pueda encontrar por entremedio. Además, sí, respecto a lo que dices, este empobrecimiento, ¿no? De la idea que mucha gente tiene sobre el cine, a veces es curioso porque lo encuentras incluso en el mundo propio del cine, es decir, en los especialistas, en los críticos. Es decir, ¿no? Que cuando se refieren a una película, únicamente hacen una síntesis del argumento. Sí. Y yo pienso, a ver, vamos a ver, pero supuestamente esta persona es una persona que tiene pues, una cultura cinematográfica, que sabe detectar cuáles son los elementos que distinguen el cine de otras artes y que también sabe que el cine proviene de las otras artes. Pero claro, cuando te limitas, ¿no? A establecer una síntesis de una película a través de la explicación de su argumento, es que, claro, estás diciendo que el cine sería literatura filmada, ¿no? Sí, efectivamente. Y así ocurre con críticos y con mucha gente que conozco y con cineastas también, ¿no? Cuando ocurre muy a menudo en las entrevistas, que ¿tú por qué empezaste a hacer películas? Bueno, yo quería contar historias. Eso lo hemos oído 1.000.000 de veces. Perfectamente legítimo, obviamente, contar historias, ¿no? Con el cine, claro, también se puede hacer con otros medios. Hay gente que tiene que hacerlo con el cine. Pero claro, yo creo que el cine es muchísimo más que eso. Entonces a mí me sorprende, también me pasa con conocidos, supuestamente muy cinéfilos, que como dices tú, te hablan del argumento y como mucho de lo bien que lo hace el actor. Que dices, bueno, parece que acabes de salir de un teatro en 1880, que me estás contando el argumento y cómo lo hacía el actor. Porque es lo mismo. Dice, perdón, acabas de ver una película, ¿sabes? Le has podido ver el grano en la nariz, cosa que no podías en el teatro de 1880.
has visto cosas que no podías ver, como diría Rutger Hauer, ¿no? He visto cosas que no creeríais, porque eso es el cine, ¿no? Si tú ves Lawrence de Arabia, eso no lo puedes ver en un teatro en 1880. Te ha trasladado a otro mundo, te ha trasladado pues al desierto de Arabia, ¿no? Ya está. Entonces, realmente, yo me pregunto, y lo digo sin acritud, me pregunto en qué estará pensando una persona cuando ve Lawrence de Arabia en el cine, porque yo la vi en el cine de reestreno, ¿no? O sea, a veces se vuelve a proyectar en la filmoteca o se reestrena. Cuando ves Lawrence de Arabia en el cine y sales hablando solo del argumento y de lo bien que lo han hecho los actores. Pienso, pero ¿qué se ha perdido esta persona? Se ha perdido todo. Sí, sí. Y además es curioso porque yo no sé si hay algo como de que da miedo o igual no tenemos los elementos necesarios como para analizar el lenguaje cinematográfico o el cine, que al final nos acabamos remitiendo a algo que ya conocemos, ¿no? Pensemos en lo literario, pues que es pues un arte milenaria, sin embargo el cine pues hace apenas 120 años, ¿no? Que existe. Entonces no sé si hay algo de, como que hay un desconocimiento a buscar específicamente lo cinematográfico, un miedo, un temor a equivocarse, ¿no? Y al final acabamos remitiendo a, bueno, pues la historia o los personajes, ¿no? Y nos dejamos de lado pues la parte visual, la parte atmosférica, el sonido, la plasticidad de las imágenes, ¿no? Yo creo que es porque igual falta conocimiento en ese campo, ¿no? Seguramente está, sí, el miedo a hacer el ridículo, ¿no? También ha ocurrido con la pintura. Es un clásico, ¿no? Yo no entiendo, ¿no? No entiendo de esto, no sé qué decir, no sé si me gusta o no, ¿no? Y esas llamadas a perder los complejos, a hablar libremente y a hablar de las sensaciones que te causa algo. Que evidentemente si se fuese acompañado de herramientas para saber de lo que podrías hablar o no, pues estaría muy bien. Pero claro, yo no estoy hablando ni siquiera de hablar de hacer un análisis técnico de una película, de hablar de la fotografía o el montaje, ¿no? Sino de hablar de aquello simplemente que lo que has podido sentir fascinación y que no es el argumento, ¿no? Esto lo menciono también en el libro, es una especie de corte con todo aquello que se supone que... Bueno, no sé, yo en el libro hablo de las narices de algunas personas, ¿no? Me gusta ver las narices, ya está. O me fijo en detalles aparentemente absurdos, pero que me producen un placer visual, por ejemplo, o un placer emotivo porque me recuerdan otras cosas. Yo tengo que reconocer que divago mucho como espectador, francamente. Yo no puedo defender el argumento por encima de todas las cosas porque me pierdo muy fácilmente en el argumento. A la que hay más de dos personajes ya me hago un lío con los nombres. Y entonces, cuando la película empiezo a absorber tantas cosas que el argumento lo llevo al lado, pero me despisto constantemente. A mí también me pasa, Carlos. Me pasa. Es curioso que hay gente que no, ¿eh? Pero a mí también me pasa. Sí, sí. Sí, hay gente que no, hay gente súper centrada que además que lo hace, yo creo que, bueno, también es una virtud, ¿eh? O sea, si una película, empezar a verla, quedarte con el nombre de todos los personajes y saber qué relación tienen entre ellos y seguir la trama. Es una cosa que para mí ha sido siempre imposible. Porque me parece fascinante si la película empieza, yo qué sé, mira, Lynch, ¿no? Terciopelo azul, que empieza con aquel cielo, ¿cómo se llama? La barandilla aquella de madera y el césped y el tío cortando creo que está cortando el césped o regando, no me acuerdo ahora. Sí, está cortado el césped. Yo me quedo fascinado ya mirando el césped, ¿sabes? Y el autobús, el camión de bomberos que pasa. Me quedo mirando aquello y ya cuando estoy dándole vueltas ya al camión de bomberos ya me he saltado 3 planos. Pues hay muchas películas, por eso que no me importa ver 50 veces, que siempre voy a ver cosas nuevas. Claro, no las había visto antes. Sí, supongo que hay algo aquí de la dificultad de expresar con palabras ciertos estados a los que nos lleva el cine o el arte, ¿no? Sí. Entonces, al final, como que acabas tirando de unos referentes culturales que tenemos, y también personales, pero sobre todo culturales, ¿no? Entonces, la literatura pesa, está ahí, el argumento pesa, los personajes pesan, ¿no? Pues estas marcas, ¿no? De introducción y de desenlace que prácticamente todo el mundo, no hace falta ser un experto,
pues sabe diseccionar, ¿no? Sin embargo, en el otro terreno estamos como en un lugar mucho más nebuloso, ¿no? Mucho más Sí, sí. resbaladizo. Es un terreno inefable, no se puede transmitir con palabras y como normalmente pensamos que lo que no tiene nombre no existe, ¿no? Pues simplemente ni siquiera reparamos en todas esas dimensiones que existen, pero no nos acordamos de ellas porque no sabemos cómo mencionarlas. No sé, quizá aquí ayude un poco saber idiomas, ¿no? Porque a veces leo esas listas de cómo le llaman los japoneses, ¿no? O los alemanes a esa sensación que a lo mejor has tenido alguna vez en tu vida, pero nunca le has puesto nombre. Entonces, los japoneses tienen una palabra, ¿no? Entonces, si hablas muchos idiomas, hablas alemán, japonés, árabe y tal, a lo mejor eso puede ayudar a expresar lo que has sentido en una película mucho más allá del argumento, etcétera. Cambiando de tercio, Carlos, es verdad que haces como una tipología de cine, así a grosso modo, que hablas como de cine, por un lado, de ficción, por otro lado, de cine documental, y luego acabas hablando de el cine onírico, que es el que en el fondo tú estás todo el rato como investigando sobre él, especulando sobre él, ¿no? Y haces esta tercera tipología. ¿Qué relación mantiene con el cine de ficción, con el cine documental, si es que la mantiene? Es que, bueno, no deja de ser en el fondo como una apuesta, ¿no? Que hago esa apuesta, esa apuesta barra propuesta, ¿no? De cine onírico como un tercer género. Pero es que es inevitable porque a partir del momento en que te saltas el cerco de la representación de lo onírico, ¿no? A partir del momento en que sales, o sea, en que descartas por utilidad práctica, descartas la equiparación entre cine y sueño, para aclarar el camino. Y sales de ese espacio tan cerrado de la representación puramente de la secuencia onírica del personaje cuando sueña y tal, y te adentras en otros caminos en los cuales el propio lenguaje cinematográfico, la propia obra en sí, aunque no sea explícitamente onírica, cuando esa obra se está adentrando en formas y en manifestaciones que parecen o que se intuyen oníricas, descubres que de repente puedes acabar tranquilamente en el género documental y no te habías dado cuenta. En el libro menciono que algunas de las cosas más fascinantes, más puramente oníricas que he visto, están en documentales de Werner Herzog o en fragmentos documentales de Werner Herzog insertados en sus películas de ficción. ¿Vale? Entonces, claro, ya no estamos buscando la representación mera del sueño, sino algo más. Y cuanto más caminas en esa dirección, a mí me pasaba, más abundaba, más me surgían ejemplos que ya traspasaban esas fronteras y que incluso llegaban a lo puramente indefinible, ¿no? Esta película que cito, creo que es sueca, ¿no? Acabo de olvidar el título. Esta película de hace 4 o 5 años con la voz en off de Tilda Swinton. ¿Cómo se llama? Los hombres men... lo he olvidado. Esta que habla del futuro, ¿no? ¿Sabes de qué película hablo? No la he visto, no la he visto. Hijo de los hombres. Bueno, es igual. Llegas a ver, es una película que me gustaría buscártelo. Bueno, es igual. Es una película que transcurre, se supone, en millones de años en el futuro. Y hay una voz lo sabemos porque hay una voz en off de Tilda Swinton que está enviando un mensaje desde el futuro al presente, ¿vale? El mundo está a punto de destruirse, la humanidad está a punto de perecer dentro de, yo qué sé, no me acuerdo, 50.000 millones de años. Pero claro, lo que está filmado ahí en blanco y negro precioso son esas esculturas que había repartidas por toda la antigua Yugoslavia, esculturas de gigantes de hormigón, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso es un documental? ¿Es ficción? ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Qué es? Básicamente cuando lo que te provoca al final es una especie de estado de trance, mirándolo, ¿no? Esa voz hipnótica de Swinton y esas imágenes indescifrables de esculturas de hormigón, y al final lo que estás teniendo es una experiencia muy cercana a lo onírico. Y ahí deja de tener cualquier tipo de importancia o relevancia la condición documental o ficcional de esas imágenes. A veces la línea es tan
tan fina entre las dos cosas, ¿no? Si en el libro pongo un ejemplo, acabo diciendo que a veces la diferencia entre un documental y la ficción está en el título que le pongas a la película. Sí, además cuestionas muchísimo la definición de uno y otro campo, que al final acaban hibridándose, ¿no? Y eso ya es, a día de hoy, creo que ya más o menos es una idea extendida, ¿no? Que esa idea de que el documental se basa en una verdad es completamente falsa, ¿no? O sea, que hay también mucha manipulación detrás de un documental y también a la vez el cine de ficción está documentando un rodaje y tiene parte de verdad, ¿no? Y esto también lo nombras en el libro. Entonces, Sí, sí. bueno, estamos en un momento donde, y está muy bien, estamos cuestionando esa especie como de definiciones puras y absolutas, ¿no? Y es ahí donde estableces la tercera categoría, que sería como el cine onírico, ¿no? Y Sí, me que no gusta estaría, mucho, perdona, que no estaría en medio, que no estaría en medio de esos no, dos ni polos, mucho menos, ni mucho menos. sino por encima, ¿vale? Flotando por encima de esa hibridación. En su propio espacio, ¿no? También Sí, creo que... es una especie de metaespacio, una cuarta dimensión. Sí. Exacto. Y siguiendo esto de cómo defines el cine de ficción, ¿no? Vienes a decir que el cine de ficción demanda la suspensión de la incredulidad siempre, mientras que, o en principio, mientras que el cine documental se basa en una supuesta veracidad, ¿no? De entrada, que esto ya es Sí, claro. también cuestionable. Hablas también del falso documental, que sería una mezcla entre ambos, jugaría con estos elementos tanto de la ficción como del propio documental entendido de forma pura, ¿no? Y el cine onírico no es ni cine de ficción ni cine documental, ¿no? Tendría sus propias cualidades. Sí, que en este caso sería la suspensión del juicio crítico, ¿verdad? Porque, bueno, sí, es una demanda formal, lo de la suspensión de la incredulidad. Es una demanda formal y hay traiciones a ese pacto, como por ejemplo el falso documental, ¿no? Claro que de entrada tienes que suspender la incredulidad. A veces, por ejemplo, no hace falta ni que la suspendas del todo, sino solo un rato y poco, ¿no? Cuando ves una película distraído en casa y en el fondo estás haciendo otras cosas. Estás haciendo macramé mientras ves una peli y entonces, bueno, pues esa suspensión de incredulidad es muy relativa. Es más, a mí, por ejemplo, me encanta ver estos telefilms alemanes que dan los fines de semana, de catástrofes, ¿no? Donde aparecen de repente dinosaurios hechos con CGI en medio de una merienda campestre y todo es como, la gente diría, bueno, vale, pero bastante cutre. Digo, sí, pero a mí me gusta mucho. Claro, yo hasta qué punto suspendo ahí la credibilidad, no la suspendo en absoluto, ¿no? Para mí es un espectáculo muy... ¿Sabes? Estas películas así, tipo estas de los tiburones, ¿no sientes una que son tiburones voladores que atacan a la gente? No he ¿No? tenido la suerte de verla, Tiene tres partes. pero Mira, apunta maneras. es que no recuerdo el título, pero hay una primera, segunda, tercera parte, porque claro, tuvo mucho éxito. Son tiburones que van... ¿Cómo se llama? Ah, sí, Sharnado. Un tornado con tiburones, ¿no? Entonces, el tornado llega a una ciudad, que es muy destructivo porque tiene los efectos del tornado, pero además tiburones que te devoran y tal. Bueno, yo me lo paso muy bien viendo eso y no me atrevería a decir que suspendo exactamente la incredulidad cuando lo veo, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos de qué hablamos con la suspensión de la incredulidad, con la narrativa. Cosa que en principio el documental, vale, se supone que lo que estás viendo en principio, bueno, pues no ha sido manipulado lo mínimo. Vale, ya sabemos que todo eso tiene muchas derivadas. Pero sí que es verdad que ambos géneros, todos los géneros, se supone, ¿no? Todo contenido audiovisual nos remite a un montón de ¿cómo decirlo?, de links, ¿no? Tiene un montón de links culturales, vivenciales, ¿no? De referencias, ¿no? Y creo que una de las características del cine onírico que debería tener, que potencialmente tiene y que yo creo que tiene en esos momentos en que yo lo he sentido y que creo que tú también y la gente que nos gusta el cine lo hemos sentido algunas veces. He dicho algunos ejemplos, Herzog, Tarkovsky, etcétera, en algunas secuencias. Creo que esa sensación de abismamiento en uno mismo, porque creo que la mirada, o sea, el pacto que se genera en ese momento, hablo de una forma muy subjetiva, muy personal,
¿vale? Pero voy a intentar definirlo. La sensación que tengo en ese momento es que el cineasta me está hablando a mí, digamos, puede sonar un poco esquizofrénico, pero que me está hablando a mí de forma personal. Entendamos esto, que yo no formo parte de un colectivo que se llama público, sino que soy un espectador y que las referencias, las supuestas referencias, ese eco que se está produciendo, ese abismamiento que se está produciendo, tiene una reverberación dentro de mí mismo, ¿vale? Me está cortando las referencias con el mundo exterior y está generando esa diégesis de que hablo, esa diégesis onírica que es como lo del sarnado, es como un tornado especial que te aísla y te pone frente a tus propias referencias, a tus propios recuerdos, ¿vale? Supongo que tiene algo de trance y algo de hipnosis eso. Entonces, ¿cuál es la forma? Eso no puede ser, es lo que decíamos antes de los sueños, cuando los intentas explicar, ¿no? Aquello que te parece muy extraño después, pero cuando lo veías no te lo parecía. ¿Por qué? Porque en el sueño tenía suspendido el sentido crítico. Lo tenías suspendido, no estabas aplicando el sentido crítico que aplicas cuando estás despierto en vigilia. Lo tienes bastante desconectado, no del todo, porque el sentido crítico nunca se desconecta del todo, pero mucho más desconectado que en vigilia, ¿de acuerdo? Por eso te parece normal lo que ves en un sueño. Cuando eso tiene una extrapolación en el cine, que sería entrar, digamos, en ese estado mental. Como digo en el libro, con algo de humor, pero en serio, no puedes desconectar el sentido crítico del todo porque te acabarás seguramente durmiendo en la sala o algo, ¿no? Pero sí en buena parte tienes que despreciar, es lo que decía Maya Deren, ¿no? Recuperar la inocencia del espectador, ¿no? Ir con esa inocencia y establecer ese pacto que es igual de factible que el de la suspensión de la incredulidad. Porque podría parecer imposible. Digo, oiga, ¿usted cómo no va a ver que eso es mentira? Hombre, ya lo sé que es mentira, pero bueno, tenemos este pacto, ¿no? Lo tenemos desde hace 3.000 años, desde el teatro griego. Yo voy allí y ya me creo que aquella es Antígona y el otro es, ¿vale? Bueno, por lo mismo, llevamos 3.000 años bastante entrenados con esto. Y quizá ha llegado el momento de entrenar también lo otro, ¿no? Esa falta de link con lo externo para generar ese efecto onírico. No sé si me he explicado del todo, pero bueno, creo que en el libro me explico mejor. Sí, Carlos, se te entiende perfectamente. Claro, siguiendo en esto que comentas, claro, el cine onírico, digamos que sería una invitación a suspender el juicio, la racionalidad, ¿no? Y cómo nos lleva a una suerte como de vivencia. Sí. Una experiencia, no más que algo inteligible, algo vivencial, algo experiencial, ¿no? Y es verdad que a ese lugar hay gente a la que no le gusta ir. Efectivamente. Y ya provoca como un cierto rechazo, porque es verdad que, volviendo un poco a lo que decíamos antes, hay personas que lo que buscan cuando van a ver una película es a encontrar pues una serie de elementos que le permitan como sujetarse, ¿no? No quiere tanto vivir o dejarse llevar, sino sujetarse a través de la facultad racional. Entonces es también ese carácter como subversivo del cine onírico, que ya de entrada es como una invitación a la irracionalidad, que es lo que rige, sería la antítesis de la sociedad. La sociedad se rige por la razón, ¿no? Entonces es verdad que ahí tiene como esa especie de carácter contracultural, ¿no? Yo creo que sí, absolutamente, y por lo tanto una vocación minoritaria está condenado, antes de nacer ya está condenado a ser un género minoritario. Cosa que, bueno, tampoco está tan mal. Porque lo que dices es así. Yo creo que la única excepción, el otro día lo pensaba que ¿con qué artes lidiamos en nuestra sociedad a los que les permitimos no ser inteligibles o explicables, ¿no? Y solo me queda la música. Es verdad que a la música nadie le exige nada, ¿verdad? No hace falta explicarla. La gente se queda con las sensaciones que le da. Me hace bailar o me emociona o ya está. Pero solo la música. Porque todo lo demás o está en el capítulo de lo racionalizable, de lo entendible, de lo expresable, transmitible, como la literatura o las películas narrativas, o en el capítulo de lo minoritario, como la danza, ¿no? La pintura no figurativa
o incluso la música cuando es un tanto extraña y no sigue los parámetros habituales románticos, ¿no? Porque aún no nos hemos acostumbrado al dodecafonismo y tiene más de 100 años. Pero bueno, hay como esa parte. Entonces, claro, evidentemente el cine onírico estaría en ese capítulo, el de los pocos espectadores. Sí, tal vez porque la música nos conduce como a algo como muy, muy ancestral, ¿no? Como algo como vinculado al rito, no sé, como Sí, algo a un lugar que yo creo que es acivilización, o sea, anterior a la civilización o precivilización. Y tal vez como, por mucho que lo intelectualicemos, hay que, además que entra como por el oído, también es como sí, algo eso es muy importante. que tenemos muy poco trabajado, ¿no? Mientras que la vista es un sentido que tenemos, sin embargo, como muy viciado ya. Sí, y que obliga mucho. Claro, porque, por ejemplo, estas palabras que has utilizado tú para la música, las utilizaba Maya Deren para hablar de su cine. El ritual, lo previo a la civilización, la experiencia como una experiencia, ¿verdad? Como una vivencia, eso lo utilizaba Maya Deren. Claro, sus producciones eran cortometrajes. Cuando tú cuando tú ofreces eso al espectador, estás ofreciendo una experiencia visual, en su caso visual, porque eran películas mudas, pero bueno, es igual, puede ser una experiencia visual que físicamente, de forma práctica, te ata, te somete, tienes que sentarte y mirar en una dirección. La ventaja que tiene la música, entre otras cosas, es que puede estar haciendo otras cosas mientras suena, ¿verdad? Y sí que se generan, curiosamente sí se generan espectáculos audiovisuales con la música, pero bueno, los conciertos. Pero bueno, ahí habría mucho que, en el fondo no deja de ser también, hay una teatralización, ¿no? Con la escenografía, etc. Pero bueno, que tú puedes ponerte un disco en casa, bueno, hablo a lo antiguo, un disco, te pones algo en casa que suene, ¿no? Y sí, puedes estar haciendo otras. Claro, es importante, me imagino, porque por eso te lo puedes permitir, ¿no? Te puedes permitir. Nuestra sociedad se permite ese, ese estante de las cosas que no son racionalizables con la música, solo con la música. Y también nombras la cualidad, hablando del cine onírico, Carlos, hablas del extrañamiento. Sería también algo que se produce en ese tipo de películas, ¿no? Que es, vemos algo que es cercano y a la vez algo ajeno a Sí, nosotros, ¿no? Está como dislocando nuestra mirada, nuestra experiencia, nuestra percepción, ¿no? Y ahí es verdad que, pues, volvemos a lo de antes, ¿no? Puedes entrar en esa puerta que se abre o la puedes cerrar de un portazo, ¿no? Que hay espectadores que la cierran. claro. Eso, a mí me resulta una sensación fascinante, ¿no? Eso que es cercano y lejano al mismo tiempo, me resulta fascinante. Igual que, por ejemplo, aunque no tenga mucho que ver, pero sí me resulta fascinante la mezcla de comedia con drama, me resulta fascinante. Eso que hacían también los italianos en los años 60, ¿no? No sabía si reír o llorar mientras estabas viendo a, yo qué sé, a Marcello Mastroianni. Que hago, río o lloro, porque lo hacían a la vez, ¿no? Sabían hacerlo a la vez. Y entonces lo de el extrañamiento y la cercanía a la vez es lo que produce efectivamente ese efecto. Pero yo también lo decía sobre todo por los actores. Lo decía por los actores porque muchas veces lo que me encuentro son escenas, representaciones del onírico donde salen actores haciendo lo que hacen en las secuencias que no son oníricas, ¿no? Por eso, por ejemplo, me meto un poco, ¿no? Con, con Origen de Nolan, ¿no? Por eso, porque en realidad, digo, es que no es una película onírica, hombre, básicamente ¿por qué? Porque es una película de acción, donde los actores hacen lo que hacen en una película de acción. Entonces ahí los sueños son una. No está ese extrañamiento. Curiosamente, ese extrañamiento del que hablamos está en la figuración. No sé si recuerdas la película, los figurantes se comportan un poco como maniquís, un poco extraños, ¿no? Pero los protagonistas no. Los protagonistas caminan por ahí como caminarían por cualquier centro comercial o por una Sí, calle. para mí, Carlos, lo mejor de la película de Origen, sin duda, es cuando se vuelve como metapelícula. O sea, sí, cuando está explicándole cómo funciona el mecanismo del sueño. ¿Sabes? Sí, Para mí es lo mejor. sí, Y sí, sí, sí. coincido contigo, es verdad que el sueño es una excusa, ¿no? Es un pretexto. Nada Sí, que ver eso con el año pasado en Marienbad.
O sea, Claro, claro. Sería un ejemplo exactamente contrario, exactamente. Son universos contrapuestos, ¿no? Sin duda. Y en esta línea también del extrañamiento, es verdad que hablas como de un gesto, que también es un gesto que de entrada llama la atención, que se produce en el cine, que es cuando los actores miran a cámara, ¿no? Y tú estableces como 5 tipos de mirada a cámara. Me parece un análisis muy fino el que haces. Y especialmente te interesa esa mirada que tú denominas como mirada hiperdiegética y que además estaría en consonancia con este tipo de cine onírico. ¿Puedes explicarnos qué es esa mirada hiperdiegética? Bueno, es una mirada muy difícil de explicar, pero creo que se produce, a mí me ha parecido descubrir en las películas de Fellini, también ocurre en Tarkovsky, ocurre en más cines, ¿no? Y es esa mirada inexplicable, que, por supuesto inefable, pero es una mirada que no es aparentemente sin sentido, a cámara del personaje, que es como una invitación, es como una... Tiene algo de invitación, ¿no? De entra... Algo un poco vampírico, ¿no? Se me ocurre, aquello de tienes que invitarles a entrar, ¿no? Por la ventana, pues es un poco eso, estoy estableciendo una comunicación contigo. Claro, eso lo diferencia, por ejemplo, de... Hay muchas miradas a cámara, ¿no? Desde las diegéticas normales o de mucho tipo. Hay algunas muy sorprendentes, como en el Club de la Lucha, cuando Brad Pitt se gira y se pone a hablar con el espectador, ¿no? Pero hay una diferencia esencial entre todas esas miradas, que es, primero, el sentido de lo que hace Brad Pitt está bastante claro. Sin embargo, el sentido de las miradas de los personajes que están sentados comiendo en el banquete de trimación en la película de Satiricón de Fellini, no. Pero además tiene que ver con lo que yo comentaba antes del colectivo o de lo personal. Cuando Brad Pitt habla a cámara y dice, básicamente decimos que somos todos una mierda, o no, que no somos nuestros pantalones, o no somos no recuerdo ya el diálogo, pero lo que está haciendo, él está hablando al público. Es una especie como de discurso irónico, ¿vale? Es un discurso irónico proyectado sobre el público, invitándola a mirar la película, ¿vale? Sois espectadores, estáis viendo conmigo esta película, un poco lo mismo que hacen los de Funny Games, el malo de Funny Games, ¿no? Cuando se dirige al público. Se está dirigiendo al público, es una especie como de mirada social. Es vosotros, mundo, fijaos en que os habéis convertido, ¿no? Os dais cuenta que vosotros que estáis viendo esta película, tiene ese componente. Pero luego hay una mirada después que va más allá, que es la de los personajes de Fellini, que no es una mirada irónica, no es una mirada social, sino personal. Es una personal, tú te sientes aludido por esa mirada, te está invitando a entrar dentro de esa diégesis, de esa ensoñación con ellos, ¿verdad? Está rompiendo la cuarta pared, pero de una manera muy diferente. En el libro, Carlos, también siguiendo el hilo de lo que comentas, que me parece brillante realmente este punto, dices algo así como que, un poco volviendo a analizar esa mirada de los personajes de Fellini, ¿no? Que en realidad esa mirada, digamos que no le pertenece al personaje y tampoco le pertenece al actor. No está en ningún lugar. Es decir, que tú sabes que cuando Brad Pitt te habla en el Club de la Lucha, ha dejado de ser personaje y se ha convertido en el actor o el que te guiña el ojo en Funny Games. Pero aquí, sin embargo, no es ni una cosa ni la otra. Hay como una despersonalización. Y Sí. esa idea, que es como la encuentro muy filosófica, ¿no? Como que son como títeres que han tomado conciencia como de su propia condición, pero a la vez están como deambulando en un limbo. Claro, es lo que decía antes del extrañamiento, ¿no? Que tiene que ver con cómo tiene que actuar un actor en esas circunstancias. Y eso es algo que ocurre mucho con Fellini. Claro, esos actores no se comportan como un actor normal y corriente. Cuando Brad Pitt o el actor, que ahora no recuerdo el nombre, de Funny Games te miran, son los personajes y es el actor al mismo tiempo, ¿no? Ese metadiscurso, evidentemente, sí lo hace el personaje,
pero hay como una especie de ese juego irónico con el propio actor, que sabe, me estoy saltando las normas ahora mismo de la actuación, ¿vale? Pero en Fellini no, en Fellini esa cuestión, claro, él no... claro, es que la forma de trabajar de Fellini era distinta, era muy sui generis. Entonces había una identificación prácticamente total entre el actor y el personaje, de tal manera que él no les hacía actuar, les hacía moverse, que es una cosa muy distinta, ¿no? Le decía, tú ponte aquí, haz esto. O sea, Fellini era un director que participaba activamente, físicamente mucho en los rodajes. Él estaba presente en el rodaje, de pie y haciendo mímica, o sea, reproduciendo, para explicar lo que él quería, lo que hacía era reproducirlo físicamente. Corría de uno para otro, saltaba, hacía gestos, decía, tú ponte aquí y haz esto, ¿no? Aquellos gestos que hacen tanto los niños en la película de Fellini, que no tiene ningún sentido. Bien, entonces esto incluso con actores muy avezados. Entonces decía, tú eres ese personaje y haz lo que harías tú, ya está. Y esto combinado con esa forma de rodar suya, tan sofisticada, pero también con ese distanciamiento tan curioso, no tiene nada que ver con el distanciamiento bermaniano, sino que es otra cosa. Por ejemplo, muchas veces los actores ni siquiera ellos mismos sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Fellini usaba el doblaje en todas sus películas, entonces les decía cantar números y él ponía, a posteriori, en el montaje añadía ¿no? Integraba los diálogos, a él se le ocurrió después. Entonces, claro, tenemos a personas, entre comillas, prácticamente despistadísimas en medio de un rodaje que no saben muy bien qué estaban haciendo. Son como seres presenciales que están allí, ¿no? Físicamente allí. Claro, cuando un personaje estos mira, su mujer le diría, ahora mira a cámara, claro, no le podía imprimir ningún sentido a eso. Si no sabía ni por qué lo hacía, ¿verdad? Solo Fellini tenía la visión entera de conjunto y sabía exactamente por qué, cuándo y cómo había que hacer eso. Además son miradas, Carlos, que no siguen ningún tipo de propósito dramático, ¿no? Hay casi como algo absurdo ahí. No, absurdo que a veces provoca la risa, que a mí a veces me provocaba, claro, la primera vez te puede provocar hilaridad. A mí me pasa cuando veo Y la nave va, que además en Y la nave va, que hay varios juegos además, porque se supone que hay una cámara filmando, y la cámara filma en el lugar de la cámara que está filmando, que es una cámara de manivela de 1914, creo, ¿no? Claro, te aparecen de repente dos carabinieri, que además parece una imagen muy graciosa, que parecen hermanos con esos bigotes, así aparecen de repente así, se giran, te viene la cámara, eso, cuando no te lo esperas, pues te puede provocar risa, ¿no? Pero en algún momento, pero en otro no. Cuando vuelvo a la cena de Trimalción en el Satilicón, cuando ya estás metido en esa cena con toda esa gente, porque estás tú allí también, ¿no? Viendo el desarrollo tan poco narrativo en el fondo, ¿verdad? Más bien descriptivo, casi documental, de cómo abren en canal a los animales, y de ahí caen manzanas y más animales, todo eso asado y reasado y tal en su aceite, ¿no? Cuando tú estás ahí metido, que parece que estás asistiendo a esa cena, y la gente se gira, eso ya no provoca ni hilaridad, provoca otra cosa. Provoca esa especie de pasmo extraño que te empuja, que te sumerge todavía más en esa vivencia, porque claro, te están mirando porque estás con ellos. En el fondo se trata de eso. Se trata de que como tú ya has entrado ahí, estás dentro de esa diégesis, no estás fuera, no estás viendo a través de una ventana, que es un televisor, una banda de señal, que como estás con ellos, lo normal es que te cruces la mirada con esa gente, que está sentada delante tuyo, o a tu lado, detrás. Es que eso tiene un elemento como inquietante. Sí. Para el propio espectador. Por eso es verdad que también igual hay personas que se sienten como intimidadas. ¿Sabes? Ya cualquier mirada del personaje al público, ¿no? Es una mirada como un poco invasora, ¿no? Que de entrada te está como provocando. Y bueno, a lo mejor pues al espectador le gusta estar en esa especie como de invisibilidad que le da el espacio de la sala de cine o del hogar, pero no quiere estar dentro de la película, ¿no? Entonces es verdad que ese tipo de miradas de repente le hace tomar como conciencia, ¿no? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? ¿No? ¿Por qué me miras? Sí, tiene un punto así como incluso de vacile, ¿no? Sí, O puede tenerlo, depende como no sé, la función dramática que le quieres dar, pero sí que creo que es desconcertante. Y hay algo ahí muy, muy potente que vincularía todo eso con el mundo de los sueños.
También me gusta, Carlos especialmente, que vienes a decir, que de hecho ya lo has nombrado antes, que hay como una especie, en este cine onírico, hay una fusión de conciencias casi, ¿no? La conciencia, digamos, del autor, que sueña la película, y la conciencia del espectador, que sería como el soñante, ¿no? Y ahí hay como una confusión muy extraña. Sí, ahí es cuando ya digamos, se me dispara la imaginación. Eso debe ser hacia el final del libro, ¿verdad? Sí. Entonces ya entro en terreno. Sin duda, cuando se dispara la imaginación, ahí brota lo mejor, ya lo sabes. Sí. No, esto es otra, bueno, sí, es una, si quieres, una imagen un tanto poética, pero no del todo delirante, ¿vale? Porque creo que, hombre, sin tomárselo literalmente, evidentemente, yo no creo que haya una fusión de mentes con el director, y todavía menos si está muerto, ¿verdad? Pero sí que hay algo ese concepto que me inventé yo, que es el de la expansión de la subjetividad, que me gusta aplicarlo aquí porque es una cosa que no sé si, yo lo he experimentado, por ejemplo, haciendo, concretamente, lo experimenté haciendo una obra de microteatro. ¿Sabes lo que es el microteatro? Que es una obra de teatro que se hace dentro de una habitación con 12 espectadores. Vale. Hace años hice una obra, la escribí, la dirigí yo con 3 actores y transcurría dentro de una habitación y había 15, o sea, la acción transcurría en el centro de la habitación, era como un dormitorio, había un colchón y los espectadores estaban alrededor en la habitación, pero claro, casi a 1 metro de los actores, ¿verdad? Una especie como de corro, un corro de espectadores. Entonces, y un día, claro, el primer día fui yo a verlo. Entré por la puerta, la cerré y me quedé allí junto con los espectadores. Y entonces la sensación que tuve, muy potente, fue que todo eso se estaba produciendo dentro de mi cerebro. ¿Por qué? Porque claro, yo había ideado, escrito y dirigido esa función. ¿Vale? Entonces, esa idealización, esa imagen, esa estructura, esa obra, había tomado cuerpo tridimensional en el espacio, ¿vale? Es como una proyección mental, ¿de acuerdo? A un arquitecto le pasa lo mismo. Te inventas un edificio y luego lo ves con los ladrillos y las vigas y todo puesto. Bien, pues es lo mismo. De repente, aquello estaba ahí delante, alrededor mío además, porque yo también estaba dentro, pero es que había entrado gente. Había entrado gente que lo estaba viendo al mismo tiempo que yo. Entonces, claro, la sensación, por eso le llamé subjetividad expandida, la había expandido fuera de los límites craneales de mi cabeza y había invitado a gente a entrar, ¿vale? Entonces me pareció que, bueno, es que claro, esto podía dar para otro libro, ¿no? Más extraño, seguramente, que de los sueños. Pero podía dar para eso. ¿Hasta qué punto existe o no la posibilidad de generar? Yo creo que en esa parte del libro estoy hablando más como un cineasta que como espectador, de todas formas. Creo que estoy... Pero Carlos, de hecho, parece que lo que estés diciendo sea como muy ciencia ficción y muy extraño, pero eso es a lo que, digamos, a lo que está aspirando la realidad virtual, ¿no? Sí. O la tridimensión. Cuando vemos imágenes tridimensionales, lo que intentan hacer es envolvernos. Claro. Es decir, que estás hablando en el fondo de lo mismo. Bueno, no estoy hablando de lo mismo porque de algo como muy similar. Muy similar, sí. De algo que como que te arrolla, que te sobrepasa. Sí, ¿no? Tiene mucho, tendría mucho que ver, efectivamente. Tiene mucho Eso ya existe. Sí. Y ya está. Y la gente va a ver películas en 3 dimensiones porque supuestamente la imagen pasa a contactar con la imagen, ¿no? Realmente es una idea que a lo mejor sería el sueño de todo cineasta, ¿no? Que las imágenes pudieran como penetrar directamente en el cuerpo del espectador o en la mirada del espectador. Es muy curioso porque luego resulta que en principio sí, ¿no? Y que así debería ser, y sin embargo no, ¿verdad? Porque cuando veo una película cuando veo Satiricón o veo Nostalgia de Tarkovsky, no la quiero ver ni con gafas 3D o sea, es otra cosa. Y ese abismamiento del que hablaba es diferente, ¿vale? Es como un juego de espejos, ¿no?
Es como un juego de espejos entre tú y la obra y que acabas cayendo dentro de un agujero que se provoca dentro de tu propio cerebro. Siempre está esa sensación de artificio tanto en la realidad virtual como como en los 3D. Es un artificio que puede llegar a ser incluso molesto. Yo, por ejemplo, personalmente, me tengo mucha manía al 3D, ¿no? No voy nunca a ver la versión en 3D de las películas, me molesta. Además que creo que el cine es bidimensional, curiosamente. Creo que me gusta bidimensional. Entonces voy a explicar por qué. Por eso que eso no he profundizado lo suficiente en eso, no lo he analizado lo suficiente. Aquí, Carlos, entraríamos en un terreno inabarcable porque ya tendríamos que hablar casi como de ese cine o nuevo cine que podría llegar a ser el videojuego, ¿no? En el sentido de que es algo experiencial, entras dentro de la película y encima es compartido. Si lo piensas, podría ser una derivación del propio cine. Y hay algunas teorías que van en esa línea. Sí, pero fíjate, te vuelvo a decir lo mismo. Sí, pero sí y al mismo tiempo no. O sea, parece que todo apunta hacia ahí y luego resulta que no. Supongo que cada medio tiene sus peculiaridades y así como el teatro ha durado miles de años, supongo que el cine es así y seguirá siendo así, supongo, ¿no? Y ya está. Y luego cosas diferentes, pero el cine es eso, de momento, ¿no? Y lo que se puede hacer con lo que venga, simplemente será otra cosa, probablemente. Y yo creo que seguiremos leyendo novelas, además. Sí, porque fíjate que es verdad que como los más catastrofistas no hablan bueno, de hecho hay gente que lleva diciendo, o teóricos que llevan diciendo hace 30 años o 40 o 50 años que el cine ha muerto. Sí, sí, y la novela. ¿Sabes? Es decir que... Bueno, y el teatro no te digo. No, bueno, el teatro no, el teatro siempre está en crisis, es diferente. Pero el cine y la novela ha muerto, sí, sí. Pero como que, no sé, hay un tipo de personaje cinéfilo que le gusta mucho vivir de esa especie como de muerte del cine permanente, ¿no? Y a lo mejor el cine, de hecho, lo que no está muriendo, sino que está cambiando, se está pues, sintetizando, juntando, ¿no? Con otros lenguajes que son más propios del siglo XXI. Pero es verdad que seguimos yendo al cine a ver películas en una pantalla grande, oscuras, con gente que no conocemos. Sí. Cada vez menos, pero los hay todavía. Era algo como especializado, como muy, un poquito igual selecto, ¿no? No lo sé. Te confieso que yo con menos entusiasmo. Es decir, yo no comparto. Esto que dices tú es una cosa que decía mucho, por ejemplo, Peter Greenaway, ¿no? Bueno, Peter Greenaway lleva diciendo toda la vida que el cine ha muerto, ¿no? O sea, películas con 5 pantallas, estas cosas, ¿no? Que es verdad, o sea, lo que será otra cosa al final, que no es cine. Pero sí que un poco sí comparto el discurso en el sentido, pero lo comparto desde el punto de vista del nostálgico avinagrado, ¿vale? O sea, lo que yo acostumbro a decir no es eso porque se haya agotado el medio, sino porque, bueno, el cine las pelis ya no son como antes, ese tipo de cosas. Esto sí lo digo. Este tipo de discursos me dan un poco de rabia, tío. Claro, bueno, ya. De persona mayor, pero persona mayor en el peor sentido del término, ¿sabes? Como lo siento, no puedo evitarlo. ¿No? Me estoy volviendo mayor, ¿sabes? No, tío, o sea, no, cada generación tiene sus referentes, ¿no? Y sus propios como lenguajes a los que se siente afín y además tiene que romper con lo anterior, porque siempre ya no tendría su propio lugar, ¿no? No, que tienes razón, es un vicio, ¿sabes? Es como, no sé. No, si a mí también me pasa que depende del día me levanto y digo, hostia, debemos de volver al cine puro, al cine tenemos de volver a hacer esas colas que se hacían antiguamente. Claro, esa nostalgia, es que... La nostalgia, siempre te atrapa, tío. Pero veo que en realidad hay algo ahí como un poco casposo y que también tiene muchas ventajas poder ver una película en tu casa tranquilamente, pues incluso con una pantalla plana o en un proyector, ¿no? ¿Sabes? Sin duda, sin duda. Y mira, mi hijo me lo dice a veces, me dice, pero papá, nunca dices que te gustan películas de después del año 2000. Y cuando hay remakes y dice, siempre eliges la más antigua. A mí también me pasa, con mi hija, que le hago ver películas en blanco y negro siempre y me dice, ¿sabes? Y yo, bueno, me gusta forzarla un poco, ¿sabes? Pero hay algo de tortura, a lo mejor, de autotortura, ¿sabes? Por nuestra parte también, pero la nostalgia a veces
como que es una negación del presente y como que siempre está ahí, no sé. Hay que tomarla con mucha moderación. Pero Sí. es inevitable, hasta cierto punto es inevitable, pero bueno, no hay que pasarse, es verdad, tienes razón. Carlos, me encanta que acabemos en este punto porque además es el punto más caótico del diálogo que hemos tenido y me encanta que acabemos aquí. Y voy a leer un fragmento de tu libro que creo que puede servir un poquito para darle el cierre a esta conversación. Dice lo siguiente, dices, el cine onírico supone una reconciliación con el caos primordial anterior a la instauración del orden. Constituye un ejercicio absoluto de libertad individual, una expresión sin maquillaje del deseo puro, exenta de las restricciones que impone la sedimentación cultural, sus normas, estándares y requisitos de conveniencia. El cine onírico no atenta contra nada, no destruye nada, sencillamente no contribuye con lo que se espera, no acude a la cita. Carlos, esta cita se acaba aquí, un verdadero placer hablar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, ya no quiero abusar más de tu tiempo porque llevamos más de una hora y cuarto, una hora y media, pero yo creo que hemos entrado también en esa dimensión extraña del sueño. Puede ser que esto no haya ocurrido. Gracias, Carlos, te deseo que de hecho la estás teniendo ya. Te iba a desear suerte con las ventas, pero de hecho está yendo muy bien el libro. Firmar los sueños, editorial Solaris Textos de Cine. También un saludo a Marta y Ricardo, que están haciendo un trabajo espléndido de divulgación y de pensamiento cultural y cinematográfico. Un gran abrazo, Carlos. Gracias de nuevo. Gracias a ti y un gran abrazo, por supuesto. Pues ha sido muy divertido. Yo también me lo he pasado en grande. Un beso, un abrazo. Nos vemos, Carlos, y gracias a vosotros también por estar ahí. Hasta la próxima sesión, hasta el próximo encuentro.